Entonces, Pilar. Presidenta, sí, ya estamos conectados, Presidenta. Usted puede iniciar la sesión. Muy bien. En nombre de Dios de la Patria, entonces se abre la sesión. Saludar a quienes nos acompañan. Entiendo que están reemplazando a la magistrada María Verónica Villamazán. Así es, Presidenta. Está la magistrada María Soledad Santana. Muy buenos días, señora Presidenta, y también por su intermedio, buenos días a la Comisión, a todos los participantes. Efectivamente, estoy representando a la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en reemplazo de la directora Verónica Villamazán. Gracias. Muy bien, muchas gracias, magistrada. Entonces, María Soledad Santana. Y veo también al ministro de Justicia. Nos aprovechamos de saludar. También se excusó la ministra de la Mujer, que estaba en la región de Coquimbo con imposibilidad de conectarse, así que está disculpada, pero vemos aquí a sus asesoras. Y está la subsecretaria de la Mujer, María José Abud. ¿Sí? También muy está bien. En representación del Ministerio la subsecretaria, no es el Ministerio, ¿sí? Blanquita Honorato, perdón. ¿Sí? Ahí está. Sí, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato. Muy bien. Muy bien. Bienvenida también a la senadora. Muchas gracias. Entonces, estaba la senadora Fonbaer, así que damos por iniciada la sesión, habiendo saludado a todas y a todos. Muy bienvenidos y muchas gracias. Retomamos entonces. Así es, Presidenta, retomamos. En la sesión de ayer, uno de los temas pendientes fue el referido al calificación o establecimiento del delito de maltrato habitual, que en el texto aprobado en general estaba contenido. Ahí se presentaron dos indicaciones, una de la senadora Fonbaer para suprimir este artículo y la otra que es la indicación 55 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat para reemplazarlo. Y respecto de ese tema ha llegado una propuesta para que la comisión tome conocimiento y tome la decisión correspondiente, que la propuesta viene dirigida a modificar la ley de violencia intrafamiliar, para modificar el artículo 14 de la ley de violencia intrafamiliar y además incorporar un artículo 14 bis nuevo, donde se regularía el tema del menoscabo o control de la posición económica de la mujer. Presidenta, me dijeron que había una especie de presentación, una presentación más bien, para fundamentar esta propuesta. Voy a ofrecerle la palabra, entiendo que esto lo trabajaron nuestros asesores, le voy a ofrecer la palabra a Rafael Terrada y después seguimos ofreciendo la palabra, para que explique, digamos, esta propuesta. Muy bien, Presidenta. Presidenta. Buenos días, Presidenta, senadora, ministro, subsecretario. Clara, hicimos un trabajo de propuesta para poder realizar alguna alternativa respecto al delito de maltrato relativo al incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. Pediría poder compartir, que no está autorizado todavía. Está autorizado para compartir. Ya, ok. No se ve nada. No se ve todavía. Rafael, debe ser tu señal. A lo mejor apaga la cámara primero. Apagar la cámara. Primero, sí. Sí. Y si no, compartamos. Perdón, Presidenta, ¿lo podemos compartir nosotros también? Ah, no, ahí está. Sí, mejor. Ahí está. Ya. Muy bien. ¿Compartiendo? Okay. Ya. Dejo de compartir. ¿Se ve el mío, no? Se ve perfecto. Ya. Ok. Bueno, en primer lugar, hacemos una reforma como ayer aprobamos la violencia económica dentro del artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Nosotros hacemos una modificación al artículo 14. El artículo 14 trata del delito de maltrato habitual, que esta violencia física y psicológica que sea reiterada en el tiempo, la cual constituye un delito que tiene pena de 61 días a 3 años. Como nosotros incluimos el concepto dentro de la ley de violencia intrafamiliar, el concepto de violencia económica,
el actual delito de maltrato habitual solamente se refería al ejercicio habitual de violencia física o psíquica. La propuesta de nosotros, los asesores, es incluir la palabra económica para que también sea sancionado la violencia económica que sea de carácter habitual. Pero esta violencia económica no nos referimos al delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque esto está a continuación en el delito de incumplimiento, que la idea es poder incluir un nuevo 14 bis y el actual 14 bis que habla de reprochable conducta anterior pasa a ser 14 ter y sería del siguiente terror. El que estando obligado al pago de la pensión de alimentos y con el objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer, incumplir reiteradamente el pago de la pensión de alimentos, será sancionado con las penas del artículo 14 de esta ley. En este caso entenderá que existe un incumplimiento reiterado de la permanencia por más de 120 días en el registro de deudores de pensión de alimentos. La paso a explicar a continuación. Bueno, esta propuesta, citamos derecho comparado, que inspiraron esta propuesta para elaborar, tanto España como en Argentina establecen un delito por incumplimiento de la obligación alimentaria. Ustedes podrán ver que en España dice que el que dejará de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o hijos establecido en un convenio judicialmente, será sancionado con penas de 1 año, lo que establece ahí, de 3 meses a 1 año. Como también Argentina, que establece un tipo penal más amplio, menos subjetivo, que se impondrá prisión de 1 mes a 2 años y multas a los padres que, aún sin mediar sentencia judicial, se sustrajen a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años de edad. También existe legislación comparada en Perú, Ecuador. ¿Sí? Perdón, es que la presentación, perdón que los interrumpa, pero la presentación no está en presentación y se ve muy chica. Ya. No sé si se puede agrandar la letra, sería ideal. No, es que si lo pone como presentación se va a... Ahí sí. Ahí está. Ya, gracias. Gracias, Elena. Gracias. Gracias por el comentario. Ya. Sí, bueno, reitero solamente lo envié en todo caso al correo, pero que en nuestra propuesta que realizamos también se inspira en la legislación española, en la legislación argentina, que en España establece un tipo penal propiamente tal, el Código Penal, que establece que el incumplimiento de 2 meses o 4 meses en la obligación de cualquier prestación económica en favor de cónyuge o hijos será sancionado penalmente, mientras que Argentina establece un tipo penal, una conducta más amplia que la sustracción de prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de 18 años de edad. Esto sería como la inspiración, y también vemos la legislación peruana, la legislación ecuatoriana, distintos tipos penales que recogen también esta propuesta y que inspiró. Para explicar cómo llegamos nosotros al tipo penal, hay que establecer cómo se cae el registro de deudores, que es lo que queremos recordar que algo ya fue aprobado. El deudor se va a inscribir cuando se deuden al menos 2 cuotas consecutivas de alimentos provisorios definitivos o 4 discontinuas. Y cuando este incumplimiento de obligación alimentaria va a ser violencia intrafamiliar, que es lo que aprobamos ayer, es cuando la vulneración patrimonial o la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos que se llevan a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos o hijas. Ahí aparece como título ejemplar. Eso aprobamos, que el incumplimiento reiterado es una forma de vulneración patrimonial o violencia económica. Y para recordar que que como está aprobado en el artículo 5, será de conocimiento del Tribunal de Familia y tendrá sanciones de pena de multa de media a 15 UTM más las penas accesorias como obligación de abandonar el hogar, que vivieran juntos, pero no podría ser, pero prohibición de acercarse, portar armas, que es lo que establece la ley de violencia intrafamiliar. A continuación, nuestro tipo penal, nuestra propuesta. ¿Qué requisitos se exigen para que se pueda configurar el tipo penal que nosotros proponemos? En primer lugar, que exista la obligación de alimentos, porque dice que el que estando obligado al pago de alimentos. Segundo, que sea con el objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer, es decir, una exigencia de dolo subjetivo que se debe acreditar en un tribunal correspondiente, y es una alternativa, objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer. Y en tercer lugar, un requisito más subjetivo, que el incumplimiento reiterado se va a entender mantenerse en el registro de deudores por más de 6 meses. Y recordar que la propuesta de la Cámara establecía 30 días solamente para que se configure.
las sanciones son las mismas sanciones que nos remitimos al artículo 14 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, es decir, las sanciones para el maltrato habitual de 61 días a 3 años. Y para entender nomás cómo operaría esto, si el deudor o imputado en estos casos no tiene antecedentes penales previos, una suspensión condicional, puede llegar incluso a una suspensión condicional en el caso de que incumpla con esto, por lo cual no requiere necesariamente una pena. Es decir, como no es una cuestión, como las penas son menores a 3 años, se puede llegar fácilmente a una suspensión condicional del procedimiento. Así que esta es la alternativa, no sé, esta es la propuesta que nosotros generamos. 4 asesores por lo menos trabajamos en esa, recogimos los comentarios de la Asociación de Magistrados y Magistradas, así que lo dejamos a sometimiento de la Comisión Presidenta. Muy bien, muchas gracias Rafael por la explicación. Voy a ofrecer la palabra si quiere la representante de la Asociación de Magistrados, doña María Soledad Santana. Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros adherimos a esta propuesta, nos parece bastante completa y es relevante que se pueda, ¿no es cierto?, considerar este artículo nuevo dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Relevar que existen diversas formas de violencia contra la mujer, no solamente la psicológica, la emocional o la violencia física, sino que también la económica, con requisitos como lo que se ha indicado. Menoscabar, ¿cierto?, siempre pensando en que es disminuir, que es quitar o reducir, ¿cierto? El control es importante también, dominar, etcétera. Y todas esas conductas vulneran el mismo bien jurídico. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Le ofrezco la palabra, senadoras. ¿Algún comentario? A mí me gustaría el comentario del ministro de Justicia, si es posible, por favor, por su intermedio. Sí, después de usted iba a darle la palabra al ministro de Justicia, pero está bien. Ministro de Justicia, si quiere hacer un comentario ahora o escuchamos después a las senadoras. Cuando usted diga, Presidenta. Y que estoy ofreciendo la palabra a las senadoras si tenían un comentario, pero por lo visto por ahora todavía no veo ninguna mano levantada, así que le ofrezco la palabra inmediatamente al ministro. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludarla, también a la senadora que forma parte de esta comisión, a las representantes del Ministerio de la Mujer y de la Subsecretaría de la Niñez, a la magistrada, representación de la Asociación de Magistrados, a quienes trabajan en la Secretaría de esta comisión. La verdad es que sobre esta materia hemos tenido bastantes conversaciones y particularmente nuestros equipos han estado interactuando sin llegar a un acuerdo. Y eso no porque valoremos positivamente el incumplimiento de las pensiones. De hecho, ya aprobamos en este artículo 5 que se dio ayer respecto a la Ley de Violencia Intrafamiliar, que también estas medidas, estas actuaciones que se hacen en contexto de relaciones afectivas familiares, que tienen como objeto la vulneración de la autonomía económica de la mujer, constituyen violencia intrafamiliar. De manera que nos parece que el concepto en lo fundamental está descrito en ese punto. Pero aquí estamos pasando a un nivel distinto, porque una cosa es considerar estas conductas como violencia intrafamiliar y otra es considerarlas delitos. Nosotros no teníamos acceso a este texto exacto que se ha presentado, conocíamos otros, pero son razonablemente similares y nos permiten formular algunas consideraciones que explican por qué. La verdad no nos parece que este artículo, esta creación de este nuevo delito sea conveniente de realizar ahora. Lo primero, Presidenta, es recordar que aquí estamos con un proyecto de ley cuyo objetivo central es el interés superior del niño. Aquí lo que queremos es asegurar que los niños, niñas y adolescentes tengan las pensiones alimenticias que requieren para su educación, para su desarrollo, para su formación. Y, por lo tanto, hemos buscado mecanismos distintos a los que tradicionalmente se han utilizado para lograr este objetivo, siguiendo también experiencias internacionales. Y esas apuntan
a medidas que incentiven el pago más que medidas sancionatorias o punitivas. Hoy día existe la posibilidad de arresto, pero la verdad que estos arrestos nocturnos que permiten hasta 15 días tener a quien no paga la pensión en esa condición, no ayudan, no han ayudado, no han sido útiles para lograr que se pague la pensión de alimentos. Y por eso que el eje, porque está centrado en el interés del niño, no lo pone en el ámbito de perseguir a quien no paga respecto del menoscabo que se le puede hacer a una mujer. Porque ahí salimos del enfoque. Ya no estamos preocupados del interés superior del niño, sino que estamos preocupados de la integridad física y psíquica de la mujer. Cosa que es razonable. Pero estamos hablando de un proyecto que lo que quiere es asegurar que se paguen las pensiones de alimentos. Y por lo tanto, en lo que es la idea matriz, nos salimos de para buscar otra mirada, que repito, no quiero que se entienda que uno la minusvalora, al contrario, se entiende y se aprecia. Pero, insisto, de lo que se trata aquí es de cómo logramos asegurar el interés superior de los niños. Ese es el propósito. Y las medidas punitivas y penales, desgraciadamente, no han sido útiles para esa finalidad. Ahora, de hecho, como ya lo anticipaba, nosotros, y ya lo señala el artículo que se propone en relación al artículo 14 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que ya sanciona el maltrato habitual con una pena de presidio, siempre por esa vía será posible decretar la suspensión constitucional del procedimiento o imponer pena sustitutiva. Pero también el Tribunal de Familia tiene, como ya lo mencionaba, la posibilidad de decretar el arresto como apremio para este objetivo, más que tenerlo detenido o privado de libertad de forma indefinida por un periodo hasta 3 años, como se plantea en este tipo que se crea. Nosotros creemos que el recurso al derecho penal, finalmente, aunque sea una paradoja, puede terminar contrario a los intereses de los niños, niñas y adolescentes, porque precisamente si se logra el objetivo de constituirlo como delito y por lo tanto privarlo de libertad, al final ese padre no va a poder trabajar y en consecuencia no va a poder contribuir a pagar la pensión alimenticia. Y es peor, quienes entran en situaciones de presidio normalmente tienen luego un estigma social que les cuesta mucho cambiar para conseguir nuevo trabajo, y por eso que la reincidencia en materias de delincuencia es muy alta en Chile. Y el trabajo que estamos haciendo es cambiar el sistema para primero, ojalá, penalizar con privación de libertad aquellos delitos que sean más graves, con penas efectivas, y trabajar en la reinserción social, porque es un proceso complejo, no solamente que se tiene que dar al interior de la cárcel, sino que en la sociedad, porque en el momento del egreso, en el trabajo postpenitenciario, hay una cerrazón a contratar gente. No, este viene de la cárcel, este estuvo preso, no le vamos a dar espacio. Hay que cambiar esa cultura para hacer posible la reinserción social. Pero por lo mismo, no pareciera que eso va en beneficio del niño, niña o adolescente, ya que no va a poder trabajar, no va a poder visitar a sus hijos, y tampoco que los hijos lo vayan a visitar a él va a ser el mejor ejemplo ni la mejor forma de dignificarlo. Ahora, esto está pensado cuando un hombre no le paga la pensión de alimentos a una mujer y va en su menoscabo, en su detrimento. Pero en la configuración legal, el que no es solamente un hombre, sino que también puede ser una mujer. Y por lo tanto, ¿qué pasa con este deber de alimento que se debe a los hijos cuando quien lo administra es la madre y no cuando es el padre? Porque el menoscabo que tiene el alimentario es el mismo. O sea, aquí estamos nosotros de alguna manera solo sancionando cuando un hombre le hace un menoscabo en no pagarle la pensión de alimentos a una mujer,
y no cuando la mujer lo hace respecto de un hombre que puede ser su abuelo, que puede ser su hermano, en fin, que puede ser otra persona. Y por lo tanto hay una cierta de protección penal que se da solo cuando el incumplimiento se trata por parte de un hombre, pero no en otras circunstancias, lo cual puede estimarse como una situación discriminatoria, arbitraria, entre alimentarios, infringiendo el mandato obvio que todos debemos cumplir de igualdad entre los hombres y las mujeres. Ahora, esta situación también es compleja, Presidenta, desde el punto de vista de la tipificación del delito, ¿no? Porque aquí, en el fondo, lo que se está diciendo es que aquí hay una razón de género. Aquí hay un hombre que está abusando de una situación, causándole un maltrato a una mujer. Y la verdad es que eso es algo posible que ocurra, ciertamente. Y de hecho, por ejemplo, tenemos el caso de la ley Gabriela, en donde se habla de la razón de género, pero como lo dijeron en ese momento, en la tramitación de la ley, profesores que fueron invitados, como la profesora Ivonne Sepúlveda, de la Fiscalía Nacional, la profesora Claudia Sarmiento, de la Universidad Adolfo Hurtado, y May Ortiz, también de la Fiscalía Nacional, que está a cargo de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Y como también ustedes mismas, senadora Allende, senadora Muñoz, plantearon la necesidad de que este concepto de género sea precisado en la ley. Se abogó por parte de ustedes por especificar las circunstancias que se dan para que concurra la razón de género y luego que venga una sanción penal. Y de hecho, entonces, en esa disposición, en el artículo 390 ter, se describe cuáles son las circunstancias en las que se puede decir que hay violencia de género en contra de una mujer. Y en consecuencia, la tipificación alcanza a una situación real. Ahora, también nosotros debemos, como ya lo decía, pensar que quien realiza esta conducta en contra del menoscabo de una mujer puede no ser necesariamente un hombre, puede ser su madre, puede ser su hermana. Entonces, este concepto de violencia de género empieza a diluirse, porque si una madre menoscaba a una hija, estamos a lo mejor cumpliendo el tipo, pero no estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de otras circunstancias y por lo tanto no pareciera ser razonable esta forma de legislar. Y por último, Presidenta, estamos hablando de la ley de violencia intrafamiliar, la ley que establece y tipifica los delitos en este ámbito. Si nosotros pensamos en qué está concebida esta ley, bajo qué concepto se hace, en general estamos hablando de un enfoque de maltrato que tiene como objeto la protección de la vida o de la integridad física o psíquica de las personas definidas en el artículo. Aquí se quiere avanzar incorporando la dimensión económica. Pero la dimensión económica no es de la misma entidad que la integridad física o psíquica. Y por lo tanto, empieza a producir una articulación compleja con la ley, porque si la ley está concebida para proteger la vida o la integridad física o psíquica de las personas definidas por la ley, las mujeres, las medidas que se toman, por ejemplo, las cautelares o las medidas que están destinadas a hacer eficaz esa protección, son para proteger a la víctima, no en el ámbito financiero, sino que respecto de su vida, respecto de su integridad física, respecto de su integridad psíquica, como son la obligación de abandono del hogar común, la prohibición de acercamiento, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, en fin, en lo que está concebida esta ley,
es para delitos que atentan contra la vida o contra la integridad de la mujer. No están pensadas para la dimensión financiera, es decir, las medidas cautelares que se toman van por otra línea que esta incorporación de lo económico como un delito. Está, creo yo, en una situación de tipificación bastante compleja y discutible. Finalmente, Presidenta, no quiero extenderme demasiado, se citaban experiencias comparadas, pero hay otras experiencias comparadas que aquí no se han recordado, como por ejemplo el caso peruano, en donde efectivamente se tipificó esta situación de la manera como aquí se propone, similar, no igual por cierto, pero dentro de la misma línea. Y sin embargo hoy día hay proyectos de ley cuyo propósito es cambiar esa legislación para permitir que el incumplimiento de la resolución judicial que obliga al pago de alimentos pueda ser resuelto de una manera mejor en el proceso civil y así reducir los costos asociados al proceso penal por el delito de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Lo que les ha ocurrido es que efectivamente por esta materia hay muchas personas que han sido consideradas autoras de estos delitos y están penalizados. Al momento en que tenemos esta información había 1.205 personas en prisión por este delito, lo que representaba un 1,35% de la población penal. En esa circunstancia, al ver la utilidad que ha tenido para los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de recuperar recursos para poder educarse y criarse, están cambiando la ley. Están buscando otro tipo de apremios e incentivos que permitan cumplir el objetivo que está más pensado en niños, niñas y adolescentes que en las mamás, que en el alimentario titular que tiene a su cargo el cuidado de los niños. Esto es lo que nos hace pensar que esta fórmula no es la más adecuada dentro del giro que tiene este proyecto de ley. Otra cosa es hablar y trabajar como se está haciendo en la ley de violencia, identificando unas situaciones y algunas de estas podrán ser incorporadas, pero lo que creemos que al final cambia el giro es mezclar la situación de delito de violencia intrafamiliar con el mecanismo de incentivo que estamos incorporando, que es el registro de deudores de alimentos. A nuestro juicio, si una persona no paga las pensiones de alimentos, lo que tiene que ir es al registro, y el registro le va a hacer la vida imposible en numerosos ámbitos. Podemos con el tiempo incorporar más, corregir, rectificar, precisar. Para eso hay una comisión coordinadora que va a ir alimentando de ideas, pero la clave, sin ángulo central ha sido el delictual, el de la violencia intrafamiliar, el de penalizar al que no paga. Y resulta que ellos no nos permiten avanzar. Yo repito, Presidenta, estimada senadora, si se trata de trabajar y tipificar la violencia intrafamiliar en todos sus ámbitos, trabajémosla en la ley de violencia integral en contra de la mujer. Si se trata de asegurar en el interés superior del niño el pago de las pensiones de alimentos, no confundamos los objetivos y centrémonos en lo central, que es fortalecer un mecanismo nuevo, inédito en Chile y que ha tenido buenos resultados afuera, cuál es el de tener este registro de deudores de pensiones de alimentos, que realmente va a ser la manera más eficiente de asegurar el pago de estas pensiones. Gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado ampliamente al ministro. Ha tenido espacio, por supuesto, muy importante para dar sus argumentos. Veo levantada la mano de la magistrada María Soledad Santana, pero quisiera ofrecerle la palabra a las senadoras, si tienen algún comentario. Senadora Muñoz, después senadora Proboste. Presidenta, más bien una consulta.
por su intermedio a nuestra secretaria Pilar, que ha estado con nosotras en la tramitación también del proyecto de ley de vía libre de violencia, porque la atención que plantea el ministro en relación a violencia intrafamiliar y violencia de género, recuerdo, Presidenta, no sé si recuerdo bien o mal, que nosotros dimos este debate en el proyecto de ley. Entonces creo que hicimos, por un trabajo con las magistradas también, hicimos como una separación conceptual que de alguna manera quedó en ese proyecto de ley que hoy día está en la Comisión de Constitución. Entonces quizás, Presidenta, solicitarle por su intermedio a Pilar si nos puede, no sé si ahora, pero recordar un poco cómo resolvimos este tema en ese proyecto de ley. Un poco eso. No sé si alguna otra senadora quiere la palabra, si no le voy a dar la palabra también a la magistrada, y después también yo quiero hacer un pequeño comentario, pero que la verdad es que bueno, prefiero darle la palabra a la magistrada y después más comentarios de las senadoras. Magistrada. Muchas gracias. Bueno, en relación a lo puesto por el ministro, ¿cierto? Solamente señalarle que estimamos como asociación que se necesitan medidas robustas, medidas drásticas. Culturalmente, efectivamente, el ámbito penal siempre ha sido más disuasivo, ¿cierto?, que el ámbito de los tribunales de familia. Por cierto que esta norma que se pretende, ¿no es cierto?, incorporar y que estimamos muy conveniente, resguarda el interés superior del niño, porque sabemos que en su gran mayoría son las mujeres las que detentan el cuidado de los hijos, y finalmente, ¿no es cierto?, los efectos perniciosos que puede provocar la violencia económica respecto de una mujer que tiene que, evidentemente, ¿no es cierto?, garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales de sus hijos. Si no resguardamos eso, si no protegemos eso, estamos perjudicando a los niños y no estamos poniendo atención al interés superior del niño. Entonces, creo que incorporar un tipo penal de esta naturaleza viene también a reforzar las medidas que evidentemente tiene que adoptar el Estado de Chile, ¿cierto?, para poder garantizar la satisfacción de estos derechos tan fundamentales a un grupo vulnerable como es, ¿no es cierto?, la mujer y los niños y el grupo familiar, por cierto. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, magistrada. Quiero además agregar lo siguiente. Como comentario también pues, lo pueda contestar también la magistrada y también los asesores. Yo entiendo que no es llegar, a ver, primero el largo desarrollo del ministro, solo entendemos el marco general, que es cómo encontrar los mecanismos para que nos sigamos con la vergüenza en este país, que el 80 y tantos % no paga la pensión alimenticia, obviamente con un menoscabo al interés del niño. Eso está clarísimo. Y por lo tanto estamos buscando distintos mecanismos y hemos aprobado este registro y medidas que van acompañando a las personas que están al registro, en fin, todo eso se entiende. Sin embargo, esto no significa que no pongamos atención las consecuencias que tiene el menoscabo, que significa para las mujeres el no pago. No solo es para los niños, también constituye violencia, porque es incluso psíquica. Cuando se tiene el predominio económico, cuando se tiene evidentemente mayor poder sobre la mujer, eso ha sido siempre una de las causales por las cuales las mujeres no denuncian o no se separan o permiten la violencia contra ellas porque tienen la dependencia económica. Eso ha sido un tema permanente. Las mujeres no tienen la independencia económica que les permita poder parar actos de violencia intrafamiliar, y eso lo debe saber muy bien la magistrada, y por eso la eterna dependencia de las mujeres, y el cual hace que muchas veces ni siquiera denuncian. Eso es lo primero. Entonces, ahí el ministro hace separaciones que a mí no me parece convincente. Y obviamente que estamos hablando, 90 y tantos % de los casos son hombres hacia las mujeres. O sea, son las mujeres las que se quedan fácilmente con los niños y son ellas las encargadas entonces de poder tener que proveer toda la alimentación y tienen las grandes dificultades que tenemos cuando no se les paga. Entonces, tampoco entiendo el razonamiento del ministro, porque dice como que el hombre inmediatamente cae preso. Y aquí la pregunta le quiero hacer a la magistrada y a los asesores. Yo entiendo que primero tiene que estar el registro. Y hay requisitos para entrar en el registro. 2 consecutivas o 4 no consecutivas. Enseguida estar ahí 6 meses. Y que se acredite, obviamente, que lo realizó para menoscabar a la mujer o su control. O sea, hay una exigencia clara. Y también, si esto se acredita, lo primero que se va a hacer, y aquí quiero la confirmación de la magistrada y de los asesores, es la suspensión condicional.
Es decir, por un año va a cumplir ciertas condiciones. Y si vuelve a caer esta conducta, recién se le sanciona como delito penal, pero con una pena remitida además. Entonces, yo no veo los argumentos que ha señalado extensamente el ministro, porque pareciera de que nosotros lo hicimos de tal manera que deja de pagar y cae inmediatamente a la prisión de tantos meses a 2 años. Yo creo que, o a 3 años, no me acuerdo. Entonces, creo que es bueno que la magistrada me confirme si estoy en lo correcto para que podamos ir detallando esta propuesta. Yo en principio me inclino a creer también que si bien buscamos una serie de incentivos para el pago y una serie de mecanismos como el registro, con las sanciones colaterales que lleva, digamos, o no colaterales, con las sanciones que lleva el estar en el registro, no descarto el que también se pueda acudir a una figura como esta, con todos estos pasos. Por eso quiero que la magistrada me confirme si estoy en lo correcto, y después le doy la palabra al asesor y después a las senadoras. Señora Presidenta, tal como usted menciona, dentro del ámbito penal, ¿cierto? Y con facultades también del Ministerio Público, en una investigación se puede hacer propuestas de salidas alternativas, o sea, no llegar, ¿cierto?, a acusar y finalmente hacer un juicio con lo que significa una sanción penal. Por lo tanto, siempre está a salvo la posibilidad de una salida alternativa como la suspensión condicional del procedimiento, que permite, ¿no es cierto?, que una persona que no tiene condenas con irreprochable conducta anterior pueda cumplir ciertas condiciones dentro de un determinado plazo, que puede ser de 1 hasta 3 años. Y si la persona cumple con esas condiciones, que podría ser, por ejemplo, pagar la deuda o alguna otra situación, y se termina el plazo de observación, puede efectivamente no tener ninguna anotación en su extracto de filiación y antecedentes. Por lo tanto, no sería una condena. Así es. Claro. Eso es lo que yo quería confirmar. Le ofrezco la palabra al asesor Rafael Ferrada. Sí, presidente, senadora. Miren, efectivamente, esto cumple las observaciones de que sea la última ratio, es decir, que sea de carácter excepcionalísimo, cuando todas las herramientas que hay legales para poder exigir el cumplimiento de los alimentos no obedecen. Es decir, tenemos un incumplimiento reiterado que puede ser sancionado con violencia intrafamiliar en los tribunales de familia, va a caer en el registro de deudores, y luego de eso, se está 6 meses en el registro de deudores, sin que se cumplen otros requisitos, como que sea utilizado como violencia económica hacia la mujer, ahí recién podemos caer en el área penal. Y como va a ser una persona que no tiene antecedentes penales previos, y si no tiene ninguna suspensión condicional, alguna salida alternativa, se va a acordar una suspensión alternativa, como señala la magistrada y usted, presidenta. Y en el caso de que siga y vuelva y continúe sin pagar los alimentos, ahí recién se le puede sancionar, pero va a ser una pena remitida. Una pena remitida, es decir, lo cumple en libertad, porque son penas menores de 3 años. Ya la segunda vez que se ha sancionado, ya vemos que existe una persistencia en una conducta de violencia económica hacia la mujer para tener una reclusión nocturna. Es decir, yo creo que se cumple como escaladamente, gradualmente esto, y quería hacer algunas observaciones por su intermedio, presidenta, que si bien el proyecto tiene un objetivo del interés superior del niño y la niña, creemos que también tiene un objetivo de erradicar la violencia de género y la violencia contra la mujer, cumpliendo con todos los instrumentos internacionales, como la Convención Belén do Pará, que da ciertos lineamientos para erradicar dicha violencia, y así incluimos, por ejemplo, el día de ayer, incluimos la violencia económica, y ya de ese parámetro ya lo estamos moviendo, que que la Comisión está abordando la violencia de género, está abordando la violencia económica, y así que es un proyecto que está avanzando mucho más allá y se está haciendo cargo de esta situación. Así que nos vemos que por este hecho de incluir un delito, se va a caer en prisión el deudor y no va a poder hacerse cargo del pago de la pensión de alimentos. No, efectivamente, él va a tener una libertad, se le va a compeler a pagar de cierta manera sus obligaciones, y bueno, creemos que es una señal para las personas que en realidad utilizan este pago solamente para un control de la mujer y ejercer violencia económica tanto sobre la mujer, que repercute en el niño y la niña. Así que creemos que cumple con los principios que establece el proyecto. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la senadora Fumbaer, después la senadora Muñoz, la senadora Proboste. Gracias, presidenta. Yo tengo más bien consultas que quien me las pueda contestar, se lo agradecería. Primero, quisiera entender cuál es la diferencia entre lo que aprobamos ayer
y lo que estamos aprobando hoy. Esa es la primera consulta. La segunda es que yo entiendo que aquí lo que se está penalizando no es el no pago de la pensión de alimentos, sino que la utilización como de ejercer violencia sobre la mujer. Entiendo que es así. Entonces, mi consulta es, en el fondo, se utiliza el que esté cierto tiempo en el registro de deudores como una prueba de esa violencia, o estoy equivocada, porque en el fondo el no pago de la pensión de alimento, la pena está en lo que ocurre porque está en el registro, pero acá el que esté la persona en el registro se utiliza como una prueba para el ejercicio de violencia económica. ¿Estoy bien? Entonces son como que estamos hablando de dos cosas distintas. Acá no estamos hablando, entiendo, de un mecanismo para lograr el pago de la pensión de alimentos, sino que de lo que estaríamos hablando es de que el no pago de la pensión de alimentos es una violencia sobre la mujer. Entonces quisiera entender si estoy bien y cuál es la diferencia entre lo que aprobamos ayer y lo que estaríamos discutiendo ahora. Si me puede, no sé, contestar el ministro, la magistrada, o Rafael, o quien estime pertinente contestarme. Gracias, presidente. Como esta fue una propuesta que elaboraron los asesores, le doy la palabra a Rafael para que conteste eso y después, por supuesto, le pongo la palabra al ministro o a la magistrada si quiere. Rafael. Ya, gracias por su intermedio, presidenta. Para contar la señora von Baer, lo que aprobamos ayer es una especie de violencia económica que se comete y que es sancionada mediante la violencia intrafamiliar, que es de conocimiento de los tribunales de familia. Tengo el delito. No tengo a mano lo que aprobamos ayer, pero voy a buscar la redacción. ¿Qué necesita? Bueno, Pilar puede ayudar. No, quería buscar la redacción de lo aprobado ayer. Eso sí me... Propuesta para la comisión, propuesta sobre. Ya, ahora tengo para hacer relación. Lo que se aprobó ayer, el artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar establece un concepto de violencia intrafamiliar. Lo que hicimos nosotros, el inciso primero de ese artículo 5º establece la violencia intrafamiliar cuando se comete ya por un maltrato físico o psicológico. Y nosotros agregamos un inciso segundo, que esto fue en acuerdo con el Ministerio, con todos los asesores, que incluimos la violencia económica como una forma de violencia intrafamiliar, cuando sea objeto directo de la vulneración de la autonomía económica o la vulneración patrimonial, tal como el cumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos. Es decir, se define la violencia económica y dentro de la violencia económica existe a título ejemplar que el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos será sancionado como violencia intrafamiliar. Este artículo 5º no es sancionado como un delito, eso hay que tener muy presente. Este es sancionado como una infracción que ven los tribunales de familia y lo sancionan solamente con multa, una sanción de multa. ¿Qué pasa cuando este incumplimiento reiterado se configura en el registro de deudores por permanecer más de 6 meses? Ahí podríamos caer en la figura del delito de incumplimiento reiterado que nosotros queremos sancionar, pero no es una cuestión automática por el hecho del deudor de estar 6 meses en el registro de deudor a ser sancionado por esta conducta. No, se requiere otros requisitos que son requisitos de dolo subjetivo. Se debe acreditar que se hace con el propósito de ejercer control sobre la mujer. Y ahí son las mayores exigencias que se realizan, ¿sí? Y este es sancionado penalmente. Ahí vamos a lo punitivo. Esa es como la distinta entidad que tiene. BIF es conocimiento de tribunales de familia, y la otra una pena pero como de anterior escalonada,
primero suspensión condicional, luego una pena remitida, y luego de como 3 condenas puede ser recién, o que tenga condenas por otras cosas, puede ser recién un presidio efectivo. Entonces, lo que sanciona, tal cual como dice la senadora, es la utilización de este incumplimiento reiterado para controlar a la mujer, para ejercer violencia económica de la mujer, y la prueba del registro es un requisito objetivo, porque está el dolo subjetivo, es decir, que se realiza con la intención de algo, y el incumplimiento reiterado por más de 6 meses, el otro requisito objetivo que exige el tipo penal para que se pueda configurar. Entonces, la pregunta que hacía la senadora, ¿si es un mecanismo efectivo para el pago? No, o sea, lo que tiene, el principal objetivo es sancionar la violencia económica sobre la mujer, pero también es un incentivo también intimidatorio hacia la persona que es deudora, para que pague, para que salga del registro, para que vea alternativas, para que solucione esto, para que se justifique en el caso que no paga. Esos serían como mis comentarios presentes. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya está bastante claro. No sé si las senadoras quisieran hacer uso de la palabra. Si no, yo sometería a votación esta propuesta, entendiendo que el ministro tenía desacuerdo, le dimos la palabra, lo pudo desarrollar ampliamente, veo que levanta la mano, así que nuevamente le doy la palabra al ministro, por supuesto. Ministro. Gracias, presidenta. Muy breve, quiero, si me permite, que le ofrezca la palabra a Milton Espinosa para aclarar unos puntos más específicos del ámbito penal, ¿si le parece? Ojalá que sea breve, porque hemos estado harto rato. Yo sé, presidenta, así lo haremos. No, estamos muy de acuerdo, ningún problema. Milton. Gracias. Buenas tardes, senadora, y por su intermedio a todos los asistentes. Respecto de la finalidad de recurrir a un tipo penal, que es la pregunta que nosotros nos formulamos, recogiendo un poco la aseveración final del asesor de Rafael Ferrada respecto de que tendría por objeto generar un incentivo intimidatorio, estoy citando textual, para de esa forma lograr más pago de alimentos. Decir que la experiencia registrada en derecho comparado demuestra precisamente todo lo contrario. Y la experiencia que citaba el ministro, que es la experiencia peruana, es un ejemplo de lo que hoy por hoy las organizaciones pro mujer, pro infancia reclaman en Perú a la hora de pedir la despenalización. En este momento se discute en el Congreso peruano al menos 2 proyectos de despenalización del delito que existen en Perú, porque la experiencia ha demostrado que ahora se reclama que las mujeres deben perseguir 2 procesos y no solo uno para lograr el pago de alimentos, con lo cual se ha aumentado los tiempos en los cuales deben de estar en tribunales peleando por el pago de alimentos y en 2 sedes. Segundo, los años de experiencia del tipo penal en Perú han demostrado que no ha aumentado en nada el pago de alimentos, ni siquiera mínimamente. Es decir, más procesos, más tiempo, más pago de abogados para resultado 0. Tercero, es que incluso produce incentivos contrarios, porque como solo incurre en el delito aquel que incumple una pensión, estimula a que menos padres quieran tener trabajo formal y a que menos padres quieran ir a fijar alimentos a un tribunal de familia, porque de esa forma salgo del circuito en que nunca voy a poder cometer el delito, porque como nunca voy a tener una pensión fijada por un tribunal de familia, nunca incurriré en incumplimiento de pensión. Esto significa que genera estímulos a que haya más padres con trabajo informal, más padres que escondan domicilio y más padres que esconden patrimonio, que son los típicos dificultades para cobrar alimentos. Puntualmente. Bueno, muchas gracias, Milton. Ahora, nosotros tampoco tenemos datos más, ustedes se refieren con bastante detalle al caso Perú. Lo que no queda claro es qué sucede con Argentina y España, porque yo no sé, porque yo sepa, no hay un intento de cambiar y despenalizar, y sería interesante conocer las cifras, cuánta gente en esos países realmente paga la pensión. A diferencia de Chile, que tenemos un porcentaje tan alto que yo no desecho ningún instrumento, como lo ha señalado con mucha claridad la magistrada. Yo vuelvo a reiterar la palabra a la senadora Muñoz, senadora Proboste, si quiere decir algo, si no lo pondría a votación. Senadora Muñoz. No. Senadora Proboste.
No, presidente, nosotros vamos a mantener el apoyo que hemos planteado en nuestra indicación. Nos parece que es muy importante también clarificar la norma en el sentido de que opere un poco lo que la magistrada ha planteado también en esta y en otros trabajos que han estado haciendo con nuestros asesores. Así es que yo creo que es bueno, presidenta, que lo coloquemos en votación. Bueno, entonces Pilar lo voy a poner en votación. Muy bien, presidenta. ¿Se escuchará? Sí. La presidenta... ¿Se escucha, presidenta? Sí, se escucha. Perdón, ya. La presidenta pone en votación entonces la indicación a la que no hemos dado lectura. Presidenta, ¿me permite muy corto? La propuesta es dirigida entonces a la Ley de Violencia Intrafamiliar. En el artículo 14, en el inciso primero, proponen sustituir ahí la conjunción o por una coma y luego de la palabra psicológica agregar o económica. Por lo tanto, quedaría delito de maltrato habitual, el ejercicio habitual de violencia física, psíquica o económica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5 de esta ley, se sancionará con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, a medio, etc. Y luego propone intercalar un artículo 14 bis nuevo en la ley de violencia intrafamiliar que diría lo siguiente: el que, estando obligado al pago de pensiones de alimentos y con el objeto de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer, incumpliere reiteradamente el pago de la pensión de alimentos, será sancionado con las penas del artículo 14 de esta ley. En este caso, se entenderá que existe un incumplimiento reiterado, la permanencia por más de 120 días en el registro de deudores de pensiones de alimentos. Esa es la propuesta, presidenta. Senadora Muñoz. Voto a favor, señor secretario. Vota a favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. Secretaria, yo hago mío los argumentos del ministro Larraín y voto en contra. Vota en contra la senadora von Baer. Presidenta. A favor. Vota a favor. Aprobada la indicación por 3 votos a favor y 1 en contra. Presidenta. ¿Algo más, Pilar? Sí. Ayer también quedó pendiente el tema del artículo primero transitorio, presidenta, en que ahí se hicieron observaciones al inciso segundo, principalmente respecto al periodo de vacancia legal, y además estaba en conjunción una indicación de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat para incorporar un artículo transitorio nuevo que también establecía que la liquidación mensual, ordenada por el nuevo artículo 12, de la ley 14.908, se realizará de forma semestral mientras no existan los requerimientos técnicos necesarios para su implementación. Al respecto, llegó una propuesta alternativa, presidenta, que la estamos compartiendo. Está un poco chica la letra, pero le doy lectura, presidenta. Sí, déle lectura, por favor, Pilar. Ya, ¿cómo quedaría el artículo primero transitorio? Entonces, empieza el inciso primero, diría, las disposiciones contenidas en el numeral 12 del artículo 1 de esta ley, eso hay que arreglarlo, que regulan el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el deber de los juzgados con competencia en asuntos de familia, referido en el inciso séptimo del artículo 12 de la ley 14.908, de disponer de oficio y mensualmente realizar la liquidación de las pensiones de alimentos y notificar dicha liquidación a las partes, entrarán en vigencia transcurrido un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Inciso segundo, aquí vienen los cambios. Asimismo, tratándose de los alimentos decretados o aprobados con anterioridad a la publicación de la presente ley, las disposiciones legales referidas en el inciso anterior solo tendrán aplicación luego de transcurrido un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, y siempre que el alimentario manifieste su voluntad de cobro de la pensión ante el tribunal. Se entenderá que el alimentario manifiesta su voluntad de cobro de la pensión cuando éste requiera practicar una nueva liquidación o solicite la conversión del monto en los términos del artículo tercero transitorio. Podrán practicarse las solicitudes del inciso anterior desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos, deberá disponerse de formularios especiales dentro del plazo de 2 meses
cuyo contenido y formato serán determinados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Bien, entiendo que hay un acuerdo para esto. Le ofrezco la palabra a la magistrada, el ministro. Magistrada. Sí, nos parece muy conveniente la indicación, señora presidenta, en el sentido, ¿cierto?, de regular esto, porque evidentemente también se evita una recarga también a los tribunales con liquidaciones en forma mensual. Por eso el requerimiento previo del alimentario y evidentemente también estos plazos permiten, ¿cierto?, que se vayan ajustando los sistemas informáticos que son la base para la tramitación en los tribunales de Senado. Muy bien. Ministro, ¿quiere agregar algo? Sí, solamente ratificar que ayer se vio con la magistrada Bimasal, imagino que también con la magistrada que hoy día nos acompaña, y estamos de acuerdo que esta fórmula nos deja a todos tranquilos. Así es que estamos bien con eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Habría entonces acuerdo para votar o unánime? ¿Habría acuerdo para votarlo unánime? Unánime. Muy bien. Ya. ¿Puede registrar que sea unánime, por favor? Sí. Senadora Muñoz, usted está diciendo que sí. Senadora von Baer también. Senadora Proboste también. Presidenta. Entonces, aprobado Sí, por la unanimidad de las integrantes presentes. Muy bien. Este artículo transitorio, primero transitorio, con esas modificaciones. Sí. Entiendo que vienen dos más que son cortitos, o estoy equivocada, sí. Sí, podríamos aprobar y terminar. Sí, Presidenta. Queda el artículo transitorio, tercero transitorio nuevo que propone el Ejecutivo y un artículo transitorio y otro artículo transitorio no. Sí. Bueno, el artículo segundo transitorio, aprobado en general, no tuvo indicaciones, por lo tanto no tiene modificación. El presidente de la República propone intercalar, dice, el siguiente artículo tercero transitorio nuevo. El alimentario cuya pensión no estuviere expresada en unidades tributarias mensuales podrá solicitar en cualquier momento la conversión del monto de su pensión a su equivalente en unidades tributarias mensuales, sea que ésta hubiere sido establecida en una suma determinada sin incorporar una fórmula de reajustabilidad o teniéndola se hubiere puesto otra distinta. Esta solicitud será resuelta por el tribunal sin más trámite. Respecto de la pensión de alimentos cuyo monto no sea expresado en unidades tributarias mensuales o no sea éste convertido en los términos del inciso precedente, las disposiciones legales que regulan el deber de los tribunales de liquidar de oficio y periódicamente la deuda y aquellas que reglamentan la operatoria del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos serán aplicadas sin considerar ninguna fórmula de reajustabilidad. De esta forma, se considerará el valor nominal de la pensión si éste no hubiere sido expresado en un valor reajustable o el equivalente en pesos al día que entre a regir este nuevo sistema de cumplimiento, de conformidad a los incisos primero y segundo del artículo anterior, en caso de haberse aplicado otra fórmula de reajustabilidad. Respecto de los alimentarios cuya pensión no hubiere sido convertida de conformidad al inciso primero, ni ésta esté fijada en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en una suma determinada, continuará aplicándose lo dispuesto en los incisos tercer y cuarto del artículo séptimo de la Ley 14.908, que esta ley deroga, con las restricciones a las que hace mención el inciso anterior. Bueno, pareciera que en esto no hay observaciones. ¿Alguien tiene alguna observación? No sé si la magistrada Escrutín, entiendo que están de acuerdo. Pregunto, magistrada. Sí, no tenemos nosotros observaciones en este sentido. Muy bien. Siendo así, ¿se podría aprobar por unanimidad? Por la unanimidad de las integrantes presentes de la comisión. Sí, presentes, sí. Ya. Senadora Muñoz, senadora Proboste, senadora von Baer y presidenta. Sí. Perfecto. A continuación, el artículo tercero aprobado en general, el artículo cuarto aprobado en general, no tuvieron indicaciones. Finalmente, tenemos la indicación del Ejecutivo que propone agregar un nuevo artículo transitorio que dice lo siguiente: la Secretaría Ejecutiva
convocará a la primera sesión de la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias, a la que se refiere el artículo 40 de la Ley 14.908, incorporada por esta ley, la que se desarrollará en los primeros 10 días hábiles del mes subsiguiente al de la fecha de publicación de la presente ley. La comisión tendrá una duración de 3 años a contar de la fecha de su constitución. Esto está relacionado con la comisión que se crea, Presidenta, la comisión consultiva. Si no hay observaciones, lo podríamos aprobar también por unanimidad. El ministro parece, Presidente, que está levantando. Presidenta, que está levantando. No veo, muy bien. Si me quita la Sí, vamos a sacar la pantalla completa, sí. Ahí está. Ya. Ministro. Gracias, Presidenta. Bueno, esta es una disposición que se incorpora pensando en lo más obvio, que es cuando se constituye la comisión, pero el punto importante es que se le fija un plazo de duración de 3 años, de manera que se entienda que esta es una comisión que va a ayudar a poner en marcha este sistema, va a poder evaluar, va a poder hacer propuestas y formulaciones, pero 3 años después se termina la comisión. Eso es lo único que hay que tener presente al momento de votar esta propuesta. Gracias, Presidente. Muchas gracias por la aclaración, ministra. Habiéndolo dicho, entonces, solicito la unanimidad de las senadoras para aprobarlo. Presidenta, está dada la unanimidad, aprobado por unanimidad de las integrantes presentes de la comisión. Muy bien. Sáqueme una duda. ¿Queda algún pendiente o con esto ya no quedarían pendientes? Nada más, Presidenta, está todo lo demás resuelto. Todo resuelto, perdón. Bueno, yo quiero muy brevemente, ya estamos en la hora, por supuesto le da la palabra al ministro, pero yo quiero agradecer al trabajo que se ha hecho en conjunto, por supuesto con la Asociación de Magistradas, con el Ministerio de Justicia, con el Ministro de la Justicia a la cabeza y los asesores de cada uno de nuestros asesores. Por lo tanto, agradecer el trabajo que se ha hecho, nos permitió avanzar. Más le ofrezco la palabra, señor ministro. Gracias, Presidenta. Me sumo a sus palabras de agradecimiento. Creo que esta es una ley fundamental, que más allá de alguna diferencia, el trabajo que se ha hecho en la comisión, nuestros equipos asesores, el trabajo de los magistrados, de la Secretaría, en fin, así como también en nuestro caso del Ministerio de la Mujer y de la Subsecretaría de la Niñez, nos hacen pensar que estamos dando un paso sustantivo, cualitativo, para poder asegurar que se paguen las pensiones alimenticias en Chile, que sabemos es un escándalo intolerable y que necesitábamos un instrumento de esta naturaleza. De manera que agradecido a las senadoras que integran esta comisión por su compromiso y buena voluntad para sacar adelante esta iniciativa. Solo quisiera concluir, Presidenta, sugiriendo que para los efectos de la elaboración del texto final, nuestros equipos puedan colaborar a doña Pilar en la formulación de las últimas redacciones, que puedan haber algunas referencias que siempre quedan. Nos ponemos a su disposición para poder sacar adelante esta iniciativa lo antes posible y en plena armonía con lo que aquí se acordó. Gracias, Presidente. Muchas gracias, ministro. Reiterar nuestro agradecimiento al trabajo y, por cierto, se acoge lo que usted. Yo creo que nuestros asesores, no cabe duda, que van a querer también ayudar y participar en la redacción de los últimos cambios que hubo y, en fin, en general. Veo que está levantada la mano por parte del Ministerio de la Mujer, la subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Soy Javiera Lira, jefa de Reformas Legales. Lamentablemente, la ministra hoy día, por temas de agenda, se encuentra fuera de Santiago. La subsecretaria también, por temas de agenda, tuvo que levantarse entre medio de la comisión. Pero brevemente nos queríamos sumar a las palabras del ministro y agradecer la disposición de las senadoras de esta comisión, el gran trabajo que hicimos con los asesores también, y también agradecer a la Asociación de Magistrados, y esperamos que este sea un buen proyecto que busca resolver esta enorme problemática que tenemos hoy en día con las mujeres que buscan el pago de las pensiones de alimentos, y en este sentido que podamos apoyar también a los niños de nuestro país para que se les pague las pensiones de alimentos y puedan vivir tranquilamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces a los representantes del Ministerio de la Mujer. Nuevamente reiterar el agradecimiento sobre todo a la Asociación de Magistradas por su experiencia, el aporte que han hecho, el trabajo que nos han acompañado. De verdad les agradecemos muchísimo porque ustedes tienen una experiencia cotidiana, así que eso es irreemplazable. Así que les agradecemos y quiero que se lo transmita por favor a la Asociación de Magistradas, porque de verdad estamos muy agradecidos del aporte que han hecho para este importante proyecto.
Yo creo que todos y todas quienes estamos aquí, lo que más deseamos es que se cumpla con el pago de las pensiones y no seguir afectando, por supuesto, los intereses de los niños y niñas. Así que muchísimas gracias por toda la colaboración. Sin más, entonces, se levanta la sesión. Muchas gracias.